Canal Supercrack Estrella presenta humanoides gigantes subacuáticos en los lagos de Rusia. Rusia es el hogar de un gran número de misterios, cada una más extraña que la otra. El siguiente caso no es una excepción. A pesar de que estos acontecimientos particulares han estado ocurriendo durante miles de años, nuestra historia comienza en la década de 1930, cuando un investigador ruso de lo paranormal llamado Ilya Grabovsky estaba explorando extraños sucesos que rodean el lago Issyk-Kul, un cuerpo de agua de gran profundidad ubicado en las montañas del norte de Tian Shan. Issyk-Kul significa lago caliente, una referencia al hecho de que el lago nunca se congela, a pesar de estar rodeado de montañas heladas. Grabovsky había oído leyendas sobre cuevas ocultas en la zona, por lo que se contactó con un local que inadvertidamente tropezó con una. En un primer momento, el hombre se mostró reacio a describir su experiencia, pero el investigador paranormal finalmente lo convenció para transmitir sus conocimientos. Le dijo a Grabovsky que él y sus amigos estaban pescando en la orilla noroeste del lago, cuando vieron una cueva. Era inaccesible, por lo que decidieron volver al día siguiente con cuerdas, linternas y picos. Al día siguiente, los hombres comenzaron a explorar la cueva e hicieron un descubrimiento sorprendente dentro de su sector más interno. Descubrieron 3 esqueletos humanos, de más de 10 pies de altura cada una. Alrededor de sus cuellos, cada esqueleto tenía un amuleto de plata en forma de lo que los hombres describieron como murciélagos. Un aspecto interesante, ya que ha habido varios reportes que describen a ovnis de esta forma particular, no solo en Rusia, sino también en el resto del mundo. Aún más intrigante es una leyenda local de Kirguistán que hace referencia a una ciudad hundida en el fondo del lago Issyk-Kul. El último gobernante de la antigua ciudad había sido el rey Osounes, un gigante con orejas largas. La leyenda también menciona que Osounes fue capaz de volar entre los picos de las montañas en un abrir y cerrar de ojos. Este descubrimiento asustó a los hombres lo suficiente como para guardar silencio al respecto durante años, pero no lo suficiente para dejar los amuletos de plata atrás. Ellos fundieron las joyas y vendieron la plata, pero mantienen un pequeño fragmento como recuerdo. Ninguna fotografía de este fragmento sobrevivió hasta este día, pero Grabovsky escribió más tarde que los científicos soviéticos que tuvieron la oportunidad de examinarlo fueron incapaces de determinar su edad exacta. Galvanizado por la confesión del pescador, Grabovsky decidió profundizar en el misterio. Hurgando en los archivos locales, se topó con la primera mención de criaturas gigantescas similares, que se remonta a mediados de 1800. Un grupo de niños de Georgia, en ese momento, Georgia era parte del Imperio Ruso, estaban buceando en busca de mejillones en el lago Issyk-Kul cuando pasaron sobre la entrada hacia una cueva bajo el agua dentro de la montaña cercana. Como probablemente habrás adivinado, la cueva era el hogar de los últimos restos mortales de varios gigantes. A pesar de sus mejores esfuerzos, Grabovsky nunca encontró esta cueva. O tal vez sí, pero se mantuvo en silencio. De cualquier manera, la versión oficial es que murió sin compartir los resultados de su trabajo con el resto del mundo. Pero este no es el final de la historia. A principios de los años 1980, el lago Issyk-Kul se convirtió en el lugar para las pruebas soviéticas de torpedos, misiles submarinos y equipos de buceo militar. También fue uno de los lugares donde el ejército soviético llevó a cabo la formación continua de los buceadores de reconocimiento conocidos como los hombres rana. Otro lugar fue el ya famoso lago Baikal. En 1982, durante un ejercicio de entrenamiento de los hombres rana en el lago Baikal, los buzos se encontraron con un extraño grupo de nadadores bajo el agua. Los humanoides acuáticos eran enormes, más de 3 metros de altura, y, a pesar de nadar en aguas heladas, llevaban nada más que trajes plateados ajustados. Aunque los seres fueron vistos en una profundidad de más de 45 metros, ninguno de ellos llevaba algo parecido a un equipo de buceo. Solo tenían cascos en forma de esfera que ocultan sus cabezas. Naturalmente, este encuentro llevó a los líderes militares soviéticos al intentar una expedición para coger uno o todos los humanoides bajo el agua, y un grupo de 7 hombres rana fue montado y enviado a la zona. El ex veterano de guerra de Afganistán y autor Mark Steinberg, que ha investigado extensamente este caso, recuerda: a medida que los hombres rana trataron de cubrir a la criatura con una red, todo el equipo fue propulsado fuera de las aguas profundas hacia la superficie por una fuerza poderosa. Debido a que el equipo autónomo de los submarinistas no permite salir a la superficie desde esas profundidades sin la estricta adhesión al proceso de paradas de descompresión, todos los miembros de la desafortunada expedición fueron atacadas por la enfermedad de buzo, o la enfermedad de compuerta flotante.
El único tratamiento curativo disponible consistía en una reclusión inmediata en condiciones de descompresión en una cámara de presión. Tenían varias cámaras de presión como en la región militar, pero solo uno estaba en condiciones operativas. Eso podía contener no más de 2 personas. Esos comandantes locales habían forzado a 4 submarinistas a entrar en la cámara. Como resultado, 3 de ellos, incluyendo el co del grupo, perecieron, y el resto quedaron inválidos. Como consecuencia directa de este incidente, el comandante del servicio militar ruso de la URSS fue trasladado a la base militar de Issyk-Kul para informar a los funcionarios locales acerca de los peligros de intentar capturar a los humanoides gigantes subacuáticos. Esto sirve como evidencia de que el alto mando soviético era muy consciente de la presencia de tales criaturas, tanto en el lago Baikal como en Issyk-Kul. ¿Se habría emitido una orden contra su captura si las criaturas no fueran reales? No mucho tiempo después de eso, las fuerzas de ingeniería del Ministerio de Defensa emitió un boletín dirigido al cuartel general de la región militar Turkmenistán. El boletín señala muchos otros lagos donde se han reportado avistamientos de humanoides acuáticos similares, junto a los discos voladores habituales y esferas que ascienden y se sumergen en las profundidades. Esto nos conduce a creer que los incidentes en el lago Baikal y Issyk-Kul no eran acontecimientos singulares, sino más bien expresiones de un fenómeno mucho más amplio. La veracidad de este incidente es apoyado por la admisión del escritor ruso Mikhail Demidenko. Después de familiarizarse con el relato de Steinberg en 1992, Demidenko recordó pasar algún tiempo en el lago Baikal a mediados de la década de 1980, en una misión de la Unión de Escritores de la URSS. Fue allí donde los pescadores Irkutsk le contaron cómo vieron a los buzos soviéticos siendo lanzados fuera del agua y continuaron su ascenso a una altura de 9-15 metros por encima de la superficie del agua. Los pescadores no sabían sobre el episodio humanoide bajo el agua y se había estado preguntando por qué los militares soviéticos sometían a sus buzos a este tipo de pruebas. Por lo tanto, ¿es este caso evidencia definitiva de que los lagos rusos son el hogar de una raza de humanoides gigantes acuáticos? Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.